de Utopía, la discoteca donde murieron asfixiados 29 muchachos. El día de ayer fue liberado Persinor, el gerente de la compañía operadora de esta discoteca. Él está con nosotros esta noche, le doy la bienvenida. Muchas gracias por venir a Día D. Muchas gracias también a su abogado, el doctor Eduardo Álvarez. Antes de comenzar, quisiera hacer una brevísima aclaración. Nos hubiera gustado que lo de esta noche no sea solamente un monólogo, por decirlo de alguna manera, sino que sea un diálogo. Llamamos al abogado, al doctor César Nakazaki, a algunos de los familiares de las víctimas de Utopía, para que de alguna manera estuvieran presentes esta noche con nosotros. Ellos nos han dicho que van a esperar, que ellos prefieren tomarse su tiempo y probablemente el día de mañana emitan un pronunciamiento más formal sobre la liberación de Persinor. En todo caso, hay un teléfono, yo no sé si nuestra producción tiene ya 442-3603. 442-3603 es el teléfono del aire de este programa. Si los familiares quieren hacer uso de su derecho a decir lo que quieran decir esta noche en esta entrevista, nuestra línea está abierta para ellos. Ahora sí, vamos con Persinor. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, señor Lucar, y agradezco mucho que después de 5 años me dé un espacio donde yo pueda explicar mi versión de los hechos, después de haber estado 3 años preso. Comencemos por eso. Persinor es liberado el día de ayer y ha habido indignación en algunos sectores de la opinión pública porque se dice han muerto 29 personas y el señor Nor sale en libertad a los 3 años, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Uno, porque mi sentencia es por 4 años de prisión. Y en el Código Penal dicen que si uno tiene una sentencia puede aplicar a beneficios con 1/3 de la pena, quiere decir 11 meses, como lo hizo Roberto Ferreiros. Roberto Ferreiros fue el barman que inició el incendio de Utopía. Ese es un error y ese es algo que siempre las personas de Utopía lo han mantenido porque es más fácil verlo como el barman, el trabajador de la discoteca, el pobre chico que no tuvo la culpa. Él nunca fue barman de la discoteca, él no fue barman esa noche. Él estaba a cargo de los animales. Le ponen la etiqueta de barman para hacerlo ver como trabajador. Pero eso, digamos, dejemos eso para luego, pero ya es un asunto grave. Es decir, una persona que no era formalmente trabajador de la discoteca inicia el incendio. Pero primero vayamos a este tema. El doctor Nakazaki, los familiares de las víctimas de Utopía dicen que esto es un homicidio culposo y que la pena que debía recibir Persinor son 15 años de cárcel, que es lo que establece, es más, lo que se sentenció en algún momento y luego fue modificado. Ahí también hay otro error, porque para empezar yo tengo 3 sentencias. La primera, del 30 de abril del 2004, que me sentenciaron a 4 años y fuimos 7 personas las sentenciadas en esa situación. Luego, en un fallo extrañísimo de la primera sala, solamente a mí me anulan todo el juicio, el auto apertorio, y la sala ordena al Ministerio Público que se me procese por homicidio doloso, facultad que las salas no tienen porque el Ministerio Público tiene autonomía. Pero igual ocurre y sentencian a Persinor a 15 años, ¿no? No. Ahí empieza un segundo juicio por los mismos hechos, porque aún la sala ordenó y dijo a Persinor, enjuícialo porque lo que sucedió en Utopía fue intencional. Es decir, esa es la diferencia, ¿no es verdad? Exacto. Es decir, homicidio culposo, es decir, que lo que ocurrió fue más allá de la voluntad de las personas que manejaban. Es al revés. ¿No? El culposo es sin intención. Sin intención. Y el doloso es con intención. El doloso es que lo que ocurrió en Utopía dependió de alguna manera de la voluntad de las personas que administraban la discoteca. Que fue premeditado, que yo quise que eso suceda, ¿no? Tendría que ser un monstruo para pensar o querer destruir la vida de estos jóvenes y la mía. No fue así. De ahí la primera sala solamente anula el juicio a Persinor y a todos, incluyendo quien inició el incendio, incluyendo a Roberto Ferreiros, que es quien inició el incendio. Y eso está probado, reconocido por él, por su esposa, que era la persona que trabajaba en la empresa y todo. Salió a los 11 meses de prisión, sin ningún problema. Y a mí me iniciaron un nuevo juicio de 0.
Pero me iniciaron un nuevo juicio también por homicidio culposo. Porque la fiscalía dijo, aquí no cabe una situación intencional. Ya había un pronunciamiento de la quinta sala diciendo que esto no podía ser intencional. Pero la única manera de saber si esto fue, es decir, saliéndonos del asunto legal, de si es culposo, ¿qué diablos fue lo que ocurrió realmente esa noche? Es decir, ¿por qué murieron esos 29 chicos? Yo le llamo una horrible cadena de sucesos que se fueron dando. El primero es que yo me retiré del local y ahí fue cuando Roberto Ferreiro se sintió libre de hacer cualquier Eso fue tontera. a las 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana. Y Roberto Ferreiro estaba ahí. Roberto Ferreiro estaba ahí porque él estaba a cargo de los animales que estaban dentro de la discoteca y fuera de la discoteca. Él ha sido domador de leones y él fue al contacto con los Fuentes Gasca, que fueron quienes nos alquilaron los animales para ese evento. Animales de circo, amaestrados, ¿no? Animales tranquilos. Él entra a la cabina del disc jockey. Ahí es cuando entra la cadena de sucesos que le digo. El disc jockey siente necesidad de ir al baño y deja un espacio. Espacio que Roberto Ferreiros ocupa con un spray, apunta y produce una flama. Esa flama impacta en el techo de la cabina, que eran 9 metros cuadrados, y como la mayoría de la cabina de DJs tiene recubrimiento acústico, empieza el incendio. Y ese incendio se esparce y llega a los discos de vinil. Los discos de vinil, esos discos negros grandes, que se usan en todas las discotecas, producen acetato y producen un humo negro denso, que fue lo que terminó asfixiando a las personas. Y matando a las personas. Es decir, en Utopía la gente no murió quemada, la gente que murió asfixiada. Sí. Ahora, ¿por qué ocurrió una cosa así? ¿Por qué fue posible que esta gente muriera? Es decir, si uno tiene una discoteca donde van, ¿cuánta gente había en ese momento? 800, 1000 personas a esa hora de la madrugada. En ese momento habían 800 personas. Pero ¿cómo es posible que ustedes no hayan previsto que pudiera ocurrir una cosa así? ¿No había mecanismos para evitar que esto ocurra? Claro que Es había. decir, para que si ocurrió un accidente, ¿estar ustedes preparados para enfrentarlo? Claro que estábamos preparados para enfrentar estos accidentes. Tal es así. Se han hecho muchas cosas. Que los chicos murieron porque la discoteca no tenía ventanas. Este estudio de televisión no tiene ninguna ventana. Yo no creo que vaya contra la norma extractores no tener ventanas. Ahí voy. Teníamos inyección y extracción de aire, que funcionaba con energía eléctrica. Y cuando yo venía de mi casa, que quedaba a una cuadra del Jockey Plaza, vi cómo los extractores sacaban todo el humo y sobre todo el calor que generó la asfixia de estos jóvenes. Entonces, el Jockey Plaza corta la energía eléctrica por procedimiento de seguridad. Claro, pero el Jockey ¿Dónde estuvo el Plaza, criterio? Plaza es un ente absolutamente etéreo. O sea, alguna persona tuvo que tomar la decisión de cortar la energía eléctrica. En ese momento estaba el señor Héctor Ferreira, porque yo llego a la discoteca. Él es, en el proceso, él se le ha nombrado como el jefe de seguridad. Él era el segundo en rango de seguridad y él toma la decisión de cortar la energía eléctrica. Si él estaba presente, supongo que él fue el que tomó la decisión o que mandó a cortar la energía eléctrica. Él, al cortar la energía eléctrica, lo que produjo es que paren los extractores y los inyectores de aire. Entonces, que el calor y el humo se queden dentro del local. Ahora, lo que usted está diciendo, señor Nord, si yo trato de seguir la lógica de su afirmación, es: si no se hubiera cortado la energía eléctrica, si se hubiera mantenido funcionando los extractores, ¿no se moría nadie en la discoteca Utopía? Eso es gravísimo con respecto a la responsabilidad de los funcionarios de Jockey Plaza. Yo estoy convencido que sí.